elecciones. Así mismo, para continuar hablando de esto, en el Senado, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Estaba leyendo que creció la cantidad de mujeres, por ejemplo. Solamente en el Senado pasó eso. En diputados no. En diputados no. Para ir mirando un poco en general. Hablaremos de las gobernaciones, pero también le damos ya la bienvenida a nuevos invitados que tenemos en piso. Exactamente. A la diputada, ahora ya senadora electa, Katia González. ¿Cómo le va? Felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Feliz Día del Trabajador a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, a los maestros también, que son, digamos, un motor muy importante para esa educación que necesitamos tanto, ¿verdad? Así que feliz día a ellos y estamos acá para servir. Bueno, Katia. también tenemos, como decíamos, observadores internacionales que vinieron a nuestro país, justamente siguiendo todo lo que fue la jornada de ayer, incluso con los días previos también. Eduardo Aucaya, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ante todo, muy buenas noches y un saludo muy cordial por el Día del Trabajador. Y bueno, aquí listo para conversar. ¿De qué misión, Eduardo? Bueno, en misión de observación, porque desde allá de mi Perú hemos venido justamente a un evento internacional donde hemos estado con colegas de México, de Ecuador, de los Estados Unidos y de otros países más, con el fin de ver de cómo se desarrolla el proceso electoral aquí en el Paraguay. La verdad que me llevo una gran experiencia por cuanto, por ejemplo, a pesar de que nosotros tenemos años ya de proceso democrático, creo que vamos por los 43 años, aún todavía no llegamos al voto electrónico, lo cual ustedes el día de ayer, por ejemplo, en todo el país se dio el voto electrónico y eso la verdad es un gran paso para este importante país. ¿Siguen votando con papeletas? Nosotros seguimos con papeletas todavía como en el siglo XIX y eso la verdad nos llama la atención, ¿no? Bueno, igual esta fue la segunda elección que se da con... Hubo unas anteriores con unas, pero que no funcionaron muy bien y ahora se retomó, digamos, el método electrónico. Sí. De máquinas de votación en realidad. Claro. Y otra cosa que también me llamó la atención fue la poca contaminación visual, digamos, en toda la ciudad. Allá todavía seguimos con banderolas, con pancartas, con afiches. Mucho más que acá. Recontra más. 10 veces más o 20 veces serio? más. Claro. Porque ¿Pero acá... en Lima o en todas partes? En todas partes, a nivel nacional. Bueno, antes de continuar, porque ese debate Nosotros está nos interesante, sí. Alfredo Salazar, consultor político, observador internacional, él viene de México. Alfredo, Sí, ¿qué tal? de México. Bienvenido. Sí, gracias y ¿Qué tal? felicidades por su Día de los Trabajadores. Igualmente. ¿Qué te pareció el proceso electoral, las elecciones? ¿Qué te deja como impresión? ¿Ya habías estado en Paraguay con alguna actividad de este tipo? No, nunca había estado en Paraguay, ni para esta ni para otra actividad. Me llevo una grata experiencia. Igual que Eduardo, el tema del voto electrónico me parece de avanzada. Ya habíamos tenido la oportunidad en otra observación de ver el voto brasileiro, que también es un voto con máquina, pero esta máquina es mucho más sofisticada. Me parece que tienen todos los candados de seguridad para garantizar pues la democracia, finalmente el voto popular, y me llevo una muy grata experiencia de conocer su proceso, de ver cómo se estuvieron organizando, de entender, ¿no?, un poco de la democracia ¿Te paraguaya. llamó la atención algo en particular de la parte a lo mejor folclórica o de la calle, como hacía alusiones? Sí, bueno, me llamó la atención el orden en el que yo pude observar la elección. Me llamó la atención las ganas de votar de las personas, porque había filas grandes en las casillas en donde nosotros pudimos visitar, y yo no veía una impaciencia de las personas, al contrario, veía un deseo legítimo por esperar el tiempo que tuvieran que esperar, el sol, que no estaba sencillo ayer, y estas ganas de votar, lo cual representa pues una verdadera fiesta de la democracia, ¿no?, la participación. Hubo casos de violencia específicas, muchas denuncias que se hacían también a través de redes sociales, de votos asistidos, como le llamamos aquí, que era destinado para personas de la tercera edad, personas que vayan acompañados de alguien que les pueda ayudar en el manejo de las máquinas. Y sobre eso, por ejemplo, se hacían muchas denuncias, casos de violencia en el interior del país. ¿Pudieron hacer una evaluación de cómo estuvo ese lado de las elecciones? En realidad no, porque no nos tocó verlo. Como observadores tenemos que ser muy objetivos, es lo que estamos viendo. Y
no nos tocó ver ningún tipo de violencia, al contrario, nos tocó ver casillas en donde están bien organizados, casillas en donde había una participación ciudadana y por ahí algún comité cívico, me parece, Sí, la Junta. que estaban inmiscuidos y trabajando muy en armonía junto con las personas que estaban en sus mesas de votación. Esto es lo que a mí me consta, ¿no? Entonces, sí vi que en redes sociales por ahí hubo algunos conatos de violencia, lo que sea, que se da, digamos, que en cualquier proceso electoral de cualquier otro país, ¿no? Siempre hay los inconformes, los que creen que se está llegando a hacer trampa, sobre todo por estar incidiendo el voto, pero me parece que en general esta es mi visión. No fue como en la mayoría de sus casillas, fue en lugares como muy particulares, que es lo que yo alcancé a ver desde las redes sociales, igual que ustedes. Gracias por la opinión primera ya. Y queríamos hablar también ya con la senadora, tenemos que decir electa, ¿verdad? Diputada Katia también, y con Johanna. ¿Por qué creen que no prendió la idea de la chapa presidencial? Si hay algún motivo que puedan identificar. Porque hay gente que se quiere enojar con el elector. Yo no sé qué es esa... Con lo que votan. Claro, con lo que votan, pero evidentemente si hay propuestas, la gente termina votando. Ustedes llegaron a las sillas así. ¿Por qué no prendió la chapa presidencial? ¿Qué le faltó? Bueno, yo creo que son muchas las motivaciones de los electores a la hora de votar. Y claramente, sin querer, digamos, poner la responsabilidad sobre ninguna persona individualmente, creo que en general no se logró transmitir lo que la gente esperaba. Y hubo otra fuerza política que sí logró capitalizar, Comunicación. la de Cruzada Nacional, que sí logró capitalizar el hartazgo de la gente de alguna manera. Digo, esto sin estar de acuerdo tal vez con sus formas de hacer política, incluso siendo crítica a los procesos que ellos tienen en su fuerza, pero claramente ellos sí lograron capitalizar. Por otro lado, nuestros procesos de unidad, que todavía son lentos, no son para nada perfectos, ni incluyentes en muchos sentidos. Yo creo que ahí hay muchísimo que avanzar dentro del tercer espacio y de la forma en que nos aliamos también con una fuerza tradicional liberal, que de por ahí para nosotros funcionó en Asunción desde el tercer espacio, en una alianza que fue buena, donde fuimos compañeros, fuimos equipo y se dio de una manera muy particular, pero tal vez eso no se reflejó en todo el país. De hecho, hay lugares donde no hubo capacidad de articulación. Alto Paraná, por ejemplo, para conquistar una gobernación con una fuerza política que sí podía, digamos, llegar a conquistar esa gobernación, o tal vez más escaños en la Junta Municipal, en Cámara de Diputados o más senadores. Hubo incapacidad de hacer acuerdos por ahí y todavía seguimos diciendo esto, haciendo sumas y restas, digamos, de si hubiésemos estado todos juntos. Bueno, ¿cuántos años más dentro de la transición vamos a seguir sumando y restando? Lo cual tampoco es exacto cuando una fuerza pierde otra. Es decir, los votos no se trasladan de forma automática, pero sí creo que lloramos sobre la leche derramada un poco tarde. Sí. Y que ahí hay una cuestión de práctica política en la construcción de la unidad que todavía nos falta, y liderazgos mucho más proactivos en ese sentido. ¿No fue un poco tibia en general el discurso al lado de lo fuerte que fue el discurso de Cruzada Nacional, por ejemplo? Yo creo que tibio no, tal vez no fue el discurso adecuado o el tono en que nos dirigimos a la gente, ¿verdad? Tenemos que evaluar todo. Yo evaluaría si lo de Patria o Mafia prendió o no prendió, si realmente la gente esperaba un liderazgo liberal o no. Digo, con todo respeto a Efraín Alegre, tal vez la gente esperaba un remake del 2018, un liderazgo que no venga del Partido Liberal, y tenemos que plantear de forma transparente esos debates de forma fraterna, tanto con el Partido Liberal como con los otros partidos del tercer espacio. Claro, diputado. Bueno, yo voy a hacer un análisis todavía muy superficial del día después. Nosotros tuvimos una jornada electoral sumamente activa. Estamos viniendo ahora del Tribunal Superior de Justicia Electoral del juzgamiento de actas. Pero sí, yo coincido mucho en el análisis de Johanna, pero le sumaría también que la democracia se construye día a día, todos los días. Y este tema, digamos, de unirnos simplemente para, digamos, un acto electoral, también genera, digamos, muchas disconformidades. El tema de nuestro relato, de cómo conquistar o cómo interpretar ese sentimiento colectivo, que evidentemente lo hizo otra fuerza electoral con mucha mayor potencia de la que lo hicimos dentro de la concertación. Yo siempre dije y tuve un apoyo crítico a la concertación, y siempre por eso mismo me criticaron, mucha gente no respetó esa, digamos, distancia. ¿En qué sentido? Yo creo que no trabajaste, Katia. Sí. No, eso no es cierto. Ustedes pueden ver mis redes sociales, pueden ver mis tutoriales. Yo he trabajado 5 años por la alternancia en este país. Yo no trabajé electoralmente, enfrentándome durante mi gestión de manera, digamos, contundente, intentando hacer pedagogía política. Yo no vengo acá a hacer simplemente
implemente y a trabajar el concepto de alternancia en 3 meses o 7 meses de campaña. Yo trabajé durante toda mi gestión, inclusive lidiando con nuestros colegas liberales, que ellos sí muchísimas veces fueron funcionales a la claque colorada en sus votos. Yo sí trabajé, sí he pedido algunas cuestiones que no se me escuchó, ¿verdad? Tal vez ellos pensaban que llegaban solos, que no necesitaban mi presencia. Yo respeté también esa distancia que puso aquel que lideraba este proyecto electoral y que como líder debería ser. Nosotros pedimos una mesa política, pedimos definición de la distribución de las responsabilidades políticas, porque entendíamos en la calle que la única manera de entusiasmar era explicarles también cómo digamos, juntado de partidos de tan diversa, digamos, posición ideológica iba a poder traducirse en una buena gestión de gobierno. Pedimos además una distribución respetuosa también digamos, de esas mismas responsabilidades, de cuestiones que hacen, digamos, a cuestiones que nosotros tenemos que tener para convencer. Uno tiene que estar convencido para poder convencer. Entonces, bueno, ellos prefirieron acá, la que marcó distancia no fui yo, ojo con eso. No. Ellos marcaron distancia. Y ustedes como observadores internacionales, ¿cómo vieron, cómo evalúan un poco los resultados que se dieron por parte del candidato del Partido Colorado y de los miembros de la oposición aquí en el Paraguay? Bueno, particularmente quien habla con respecto a los resultados podría decir de que fue más rápido de lo que es lo normal, ¿no? Por cuanto se ha usado el voto electrónico. Ahora, que hayan habido votos impugnados por los personeros o en todo caso por los miembros de los partidos y que eso tiene que debatirlo la justicia electoral, bueno, es razonable por cuanto en todo proceso hay ese tipo de cosas, ¿no? En mi país, por ejemplo, siempre hay muchas actas impugnadas que incluso llegan pues hasta el Jurado Nacional de Elecciones o hasta el tribunal. Esa es mi percepción. Se suele comparar a la ligera al Partido Colorado con el PRI para hablar de periodos de gobiernos largos. Acá hubo una interrupción, pero en general hace muchísimo tiempo que está el Partido Colorado. ¿Notaste alguna similitud en la forma de moverse o el discurso con un partido así tan poderoso como fue en su momento, sobre todo el PRI? Sí, claro, sin duda. Sin duda el Partido Colorado tiene todas las características de un partido como el PRI, que en México está a punto de cumplir 100 años. Tienen esta fuerza movilizadora, ¿no? Que se compone básicamente de sus votos duros y de sus militantes, que el día de la elección echan a andar, ¿no? Es todo un mecanismo que echan a andar, que ya tienen bien aprendido, que llega hasta los últimos, ¿no? Rincones de las calles. Y bueno, este es un trabajo que no se construye en un día, es un trabajo que se va todo el tiempo construyendo y alimentando para que funcione justamente el día de la elección. En México puede haber elecciones que se pierden en 24 horas, ¿no? Campañas ganadas, les decimos elecciones perdidas, justamente porque el día de la elección se mueve una maquinaria construida desde hace mucho tiempo. El andamiaje de estos grandes partidos que tienen todos los años siempre resulta funcionando. Ahora, se rompió el PRI en México, y esto se puede romper en cualquier otro lugar, como aquí en el Paraguay, pero es interesante analizar desde arriba que se rompe una tendencia de los gobiernos de izquierda en todos los países de la región latinoamericana, aquí justamente el día de ayer. Y la diferencia además es importante en el resultado, porque creo que eso fue una sorpresa para todos, ¿no? Tal vez la sorpresa no era que podía ganar el Partido Colorado, sino la diferencia por la que gana. Entonces sí, la similitud es total con el Partido Revolucionario Institucional de México. ¿Cuál es en ese sentido la evaluación que hacen? Porque es interesante ver cómo cambia el panorama ideológico cuando que la corriente en general en la región suele ir para el mismo lado. Una alternancia en algunas ocasiones. ¿Ustedes hacen una evaluación de ese punto de vista ideológico también, de qué está sucediendo en la región? Me parece que lo que sucede es que la gente empieza a estar harta de los oficialismos, más bien no empieza, ya tiene mucho tiempo harta de los oficialismos en toda la región, y quienes han sabido capitalizar ese hartazgo y lo han sabido traducir en un mensaje que conecte con las personas, que logre aglutinar como los sueños y los miedos de las personas, son los que han ganado las elecciones en los gobiernos de izquierda que hoy vemos por toda América Latina,
Y desde mi punto de vista, aquí lo que faltó fue esto, fue aglutinar un poco más en un mensaje claro que fuera una real oposición. Y en su caso... Bueno, lo que yo percibo es lo siguiente, ¿no? Yo creo que aquí el Partido Colorado lo que está trabajando es fuertemente en lo que corresponde a las estructuras, es decir, mantienen año tras año o gobierno tras gobierno buscando nuevas figuras a efectos de estar vigentes dentro de la política. Mientras que, por ejemplo, en mi país muchos partidos son prácticamente club de amigos, se forman solo para la elección. Termina la elección, a lo mejor pierden, y ojo que allá, si no logras el 5% de los resultados, o sea, de los votos válidos, lamentablemente ese partido se cancela. Me parece que eso no es así acá. Entonces, por ahí tienes que hacer un nuevo partido. Y la verdad que hay pues entre 3 o 4 partidos que se mantienen año tras año, pero ojo, no hacen una vida partidaria así toda la vida. No se consolida. Casi, efectivamente, y casi solamente para las elecciones. Y eso realmente le hace un daño, digamos, a los partidos políticos. Ahora, tenemos números, ¿verdad? sí. Del Senado, ¿cuál es el panorama que ven? Ayer había en algunos casos sorpresas, en otros casos no tanto. Ahí estamos viendo diputadas electas, mujeres. Sí. Dalia Estigarribia. La hermana de Ricardo. La hermana de Ricardo. La siguiente vamos a ir viendo, queremos ir repasando Joana Ortega, que nos acompaña también de la Alianza por Asunción. Joana Vega del Partido Colorado, otra de las diputadas electas. Lady Galeano, esta es una mujer bastante joven, 25 Cruzada años. Nacional. Del Partido Cruzada Nacional. Ella dijo que no iba a hablar con los medios de comunicación. Porque no la apoyaron. Porque no la apoyaron. O sea, no apoyaron al partido en su momento. A ver, otro nombre de otra representante que vamos a tener en cámara baja. Ahí está, Lady Galeano. Ellas son. Rocío también. Rocío Vallejo. Rocío Vallejo, que es la que nos falta aquí. Reelección. Claro. Rocío Abed. Bueno, y el panorama con esta representación de mujeres en la Cámara de Diputados, imagino que ya estuvieron viendo un poco también, Joana, de la situación. Son menos mujeres. ¿Qué se va a hacer en el trabajo también en torno a esta situación? Porque hemos visto bastante violencia política en este último periodo, por lo menos hacia las mujeres también. Así es, yo no veo un panorama alentador en el sentido de la escasa representación misma de la oposición, ¿verdad? No obstante, digo, vamos a hacer todo el esfuerzo efectivamente en buscar representar de la mejor manera posible a esta minoría, desde esta minoría, digamos, en Cámara de Diputados. De cualquier manera, yo creo que está bueno el cruce de votos que se dio. Ayer mis apoderados me reportaban, por ejemplo, muchos votos míos con Katia, míos con Esperanza, ¿verdad? Decía, mucha gente que quería votar oposición decidió elegir a las mujeres. Y yo creo que hay que destacar eso. Por lo menos a nivel de Asunción, yo hablo que es donde hice el seguimiento, me parece importante. La única figura reelecta del Frente Guazú también es Esperanza Martínez. O sea, es de destacar el trabajo de las mujeres que fueron reelectas, además fueron mujeres que tuvieron una alta gestión y una alta apreciación de su gestión legislativa, en el caso de las tres, ¿verdad? Tanto Esperanza como Katia como Rocío. Y bueno, las nuevas que lleguemos, yo creo que buscaremos acompañar, por lo menos yo hablo por mí, ¿verdad? De las coloradas, no sé, de la otra Joana no puedo hablar, Lady que no quiere hablar con la prensa, me parece un desacierto, pero al sistema de votación de voto preferencial, hay gente que le culpa a esta mayoría abrumadora colorada del sistema. No sé si tiene razón, no le veo mucho el sentido, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo fue la elección? ¿Qué les parece en el caso de ustedes llegando, digamos, al Congreso? Yo sí creo que protege bastante menos el trabajo en equipo, digamos, que antes teníamos, y protege la representación de esa minoría. Porque antes, quienes venimos de partidos más pequeños, que tenemos derecho por la Constitución y por nuestro sistema democrático a estar representados y a representar también, hacíamos un trabajo de equipo. Entonces, obviamente, en las desventajas de competir, por ejemplo, con el financiamiento, competíamos como equipo y toda la lista trabajaba por nuestra candidatura que tenía chances de llegar. Ahora,
ahora con candidaturas mucho más individuales, es un sistema muy poco fraterno para el tercer espacio y muy, digamos, le deja mucha capacidad de demostrar habilidad a los colorados, que tienen una superestructura respecto a los demás partidos y donde permea claramente el dinero ilícito, el dinero proveniente del narcotráfico, a financiar a cada una de las candidaturas. Esa es una discusión que tengo con algunos compañeros de Patria Querida que me dicen, pero a vos te sirve. Bueno, pero porque a mí me sirva, yo no voy a estar planteando algo dentro de un sistema democrático por un interés particular. Claro, pero digo en el sentido que, sobre todo esto, que vos competiste con gente que tiene una estructura también pesada. Claro, con gente de un partido tradicional dentro de mi propia lista, ¿verdad? Y en ese sentido, claro, obviamente, yo soy electa en un esquema preferencial que tal vez esto no se da si teníamos el anterior sistema, pero ya en aquel momento, Diego, yo milito hace 20 años en un partido, desde que tengo 15 y tengo 35 ahora, entonces pasé, digamos, por todas las etapas de hacer política dentro de un partido y como militante ya discutíamos esto, el daño que podría hacer al tercer espacio y cómo se convirtió en un discurso donde era impopular oponerse en algún momento, entonces se desvirtuó bastante, que es lo que puede pasar ahora con este tipo de manifestaciones que vemos, ¿verdad? Una efervescencia aparentemente ciudadana que termina perjudicando y solamente fortaleciendo la presencia de la ANR. ¿No limpió, digamos, las listas? ¿Cómo? ¿No limpió las listas, por decir? No, yo no creo que haya limpiado las listas porque eso tiene que ver con la cultura política. Porque se da la propaganda. Claro, acá pues te decían, no, vamos a tener un sistema de votos preferentes para que un tipo como Calega Laverna ya no sea senador. Bueno, Calega Laverna se retiró porque quiso y salió muy vivito y coleando ayer detrás del presidente electo Santiago Peña. ¿Estaba en la lista? Y va a seguir manejando los hilos del poder detrás de ellos, probablemente. Claro. Y si estaba en la lista entraba, porque mientras no acabemos con un sistema prebentario, clientelar, de compra de votos y de todos los microfraudes que se dan durante el proceso, el voto asistido, la compra de los mesarios, es decir, mientras que esa sea nuestra cultura política, no importa el sistema electoral que le imprimamos, igual va a suceder que políticos que mueven la cola por su patrón o qué sé yo, llegan al poder, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí nos vendieron un espejito que ojalá sea parte del debate parlamentario, pero honestamente no lo creo, porque el Partido Colorado ya entendió que le fortalece en el movimiento de toda su maquinaria dentro de un proceso electoral y ahora tenemos años de retroceso, una junta en Asunción con 15 colorados, una Cámara de Diputados con 49. Es un retroceso gigante para nuestra democracia. En el Senado, el Frente Guazú perdió fuerza, perdió bancas de una forma que ni ellos mismos se esperaban, ellos tenían otras expectativas y ahí estamos viendo las placas, la placa de gobernadores, que ya son gobernadores que van a asumir. Y fíjense, este es el mapa del Paraguay, todos los departamentos, de 17 departamentos, 15 van a corresponder a la Asociación Nacional Republicana y solo 2 al Partido Liberal o en general a la oposición. ¿Qué evaluación se hace de estas dos miradas, de las gobernaciones, diputada, y del Senado? Bueno, yo siempre, digamos, repito, tenemos que sentarnos a profundizar y nunca la opinión de una persona va a ser la verdad. La construcción, digamos, del relato y de la justificación de tan catastrófico mapa, porque para mí es una catástrofe esto. Para la República, para la democracia, es una catástrofe que una fuerza hegemónica, autoritaria, cope hoy las instituciones. Para mí particularmente es un retroceso. Nosotros nos hemos enfrentado a ellos. Creo que efectivamente esta falta, digamos, de unidad de discurso, de unidad de acción, que fortalecía mucho más y contrarrestaba ese aparato y ese dinero que siempre manejó la ANR, era poder trabajar en un proyecto de proyección colectiva. Hoy no hubo eso. Nuestros principales adversarios estaban dentro de nuestras propias listas. Entonces no hubo un comportamiento, digamos, de equipo y eso se sintió, ¿verdad? Hay un pase de factura importante al PLRA, ellos pierden una banca, imagínense, ¿verdad? Las mujeres ganamos 2 bancas en el Senado, eso también es súper interesante. También hay una lectura política de que aquel que no hace campaña, Lugo no hizo campaña, Lugo no entró. En la división que hubo en el Frente Guazú también hay que entender que en el tercer espacio nuestro voto es sumamente crítico, sumamente volátil, muy exigente y
ya no está atado. No está atado. Y la verdad es que en el Central, por ejemplo, son 5 bancas, históricamente 5 bancas, que van migrando de acuerdo a lo que el electorado intuye. ¿Qué es lo que eligió esta composición? 2 de la Alianza Encuentro Nacional, Rubén Rubín y Raulito Benítez, y 3 de Cruzada Nacional. Eso es lo que eligió. En el periodo anterior eligió 2 del Encuentro Nacional, 2 de Hagamos y 1 de Patria Querida. En el anterior creo que estuvo Rocío Casco, estuvo gente, digamos, de otras fuerzas políticas, y tenemos que entender que, bueno, hay un electorado que es difuso, y ojalá que se genere el debate. Porque acá la verdad es que la periferia del voto, más allá, digamos, de la lectura que puedan dar los observadores, que yo les respeto mucho, yo creo que lo han hecho de buena fe, en las periferias de, digamos, de ese acto tan individual, tan soberano, hubo compra de votos, y eso lo vimos. Hubo inducción, prácticas absolutamente perversas ante una policía callada, ante una fiscalía electoral que no actuaba. A mí me tocó a las 7 de la mañana denunciar un hecho que era, digamos, a la vista, que era grave, que permitían los miembros de mesa y decían ellos: nosotros acá decidimos porque somos soberanos y hay que cambiar la ley. Nadie debe decidir por encima de la ley. Nosotros tenemos que ir reformando el sistema electoral, buscando la independencia de esos mesarios, buscando que existan, digamos, más locales de votación de manera tal a que el traslado no se tenga que realizar. Y no va a haber ningún sistema perfecto si es que las prácticas políticas que rodean a la elección no cambian. Ojo, a tomar nota con lo que ahora está pasando. Yo particularmente llamo a la calma, a pesar de las inmensas diferencias que podemos tener. Nosotros debemos entender que la democracia es el único sistema que nos permite crecer individual y colectivamente. ¿No es democrático lo que está pasando, te parece, Katia? No, yo no dije eso. Yo creo que la manifestación es un acto legítimo, que hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene la obligación de transparentar el escrutinio. El TREP efectivamente no es, digamos, la proclamación definitiva. Hoy se está dando el juzgamiento de actas. Hay un grupo de ciudadanos que demanda transparencia y que demanda también de que ese acto se realice de manera pública, de manera que todas las fuerzas electorales que han participado, digamos, de esta justa electoral puedan controlar sus votos. Ojo, porque acá hay un síntoma de una sociedad. Hay un síntoma de una sociedad que está cansada de todos los políticos. Y quien supo capitalizar eso no es de los políticos colorados nomás, como en algún momento dimos a entender varias, digamos, me incluyo, sectores de la oposición e incluyendo a la concertación. No están cansados de los colorados nomás, están cansados de un sistema electoral que no da respuesta, donde hay varias piezas de la oposición que son funcionales al Partido Colorado, y por eso es el momento, digamos, de hacer esa evaluación profunda, renovar liderazgos. Claro. Gracias, Katia. Muy amable. Gracias, Joana, y felicidades a las dos. Claro. Que llegaron a una elección que fue durísima para todo el mundo, lo lograron. Exactamente. Bueno, queremos agradecerles a ambas la presencia en esta noche. Después de la pausa queremos continuar viendo un poco el panorama también que se presenta en torno a la región, el panorama político, por eso vamos a continuar con los observadores.